Así que, bueno, estaremos comenzando nuestra clase. Espérenme en un momento que voy a presentar. Cualquier duda que tengan, me avisan. Acá está. Bueno, en este caso, vamos a ver, conmigo van a ver la materia física. Y vamos a ver como primer capítulo, primera parte, lo que son las magnitudes, unidades y seguidamente vectores. Bueno, ¿cuántos de ustedes han tenido física en el secundario para saber? Díganme si han tenido física en el secundario. Yo sí tuve. Bien. Hola, buenos días. Yo también tuve. Bien, bien. ¿Alguno que no haya tenido física? Bueno, me parece bien. Entonces, todos han tenido física, eso es bueno. Bueno, la primera parte, vamos a hablar de magnitud y unidades, que seguramente la han visto en física. Recuerden que una magnitud es toda propiedad de los cuerpos que se puede medir. Por ejemplo, tiempo, temperatura, velocidad y masa. Eso es una magnitud. La unidad, ¿qué vendría siendo? Es una cantidad que se adopta como patrón para comparar con ella cantidades de la misma especie. Un ejemplo de ello es el segundo, por ejemplo. Ya si hablamos de segundo, ya estamos hablando de una unidad. Lo mismo que si hablamos de kilómetro, ¿ven? Ya le estamos dando una unidad a esta magnitud. Estamos diciendo, por ejemplo, el tiempo. Son la hora, por ejemplo, ahora son las, no sé, 9, pongámosle, y 10 minutos. Ya dijimos minuto, listo, ya está, dijimos una unidad. Y lo mismo así, tenemos con el metro cuadrado, el newton y todas las demás unidades. Bueno. ¿Qué más nos dice? Que las magnitudes físicas están asociadas siempre a su respectiva unidad, es lo que acabamos de ver. Por ejemplo, la magnitud tiempo tiene como unidad el sistema internacional, porque hay varios sistemas, nosotros en física trabajamos con el sistema internacional. Bueno, tiene al segundo. Las unidades fundamentales de la mecánica son la longitud, masa, tiempo y sus unidades son el metro, el kilogramo y el segundo. Esto es en el sistema internacional, estas son las unidades fundamentales, respectivamente, ¿no? Las magnitudes más complejas de la mecánica están expresadas en unidades que son combinaciones de las unidades fundamentales. Esas verían siendo las otras unidades que son combinaciones, como unas unidades secundarias que derivan de las fundamentales. Eso es para que vayan viendo. Entonces tenemos unas unidades fundamentales y después otras que son derivadas de las unidades fundamentales. Por ejemplo, segundo al cuadrado. Segundo, ¿se entiende? Así, más o menos. Magnitud y unidades. ¿Qué podemos decir? Que se hace un análisis dimensional de la velocidad, por ejemplo, en este caso, nosotros que decimos, una velocidad, como ustedes saben, es un espacio sobre un tiempo, o una posición sobre un tiempo. Aquí está expresada de la siguiente manera la velocidad, como una posición final menos una posición inicial. Eso quiere decir la F y el 0. Me están diciendo que una es final y otra es inicial. Lo mismo con el tiempo, un tiempo final y un tiempo inicial. Y por lo tanto, si realizamos la resta, me va a quedar una unidad de longitud con una de tiempo. ¿Y cómo se representa con sus unidades y magnitudes? Por ejemplo, acá vemos las unidades. Va a ser, que son fundamentales, el metro sobre el segundo. Eso es para la velocidad. Otro ejemplo, por ejemplo, podríamos tenerlo con la fuerza. La fuerza es igual a masa por aceleración, como saben. Entonces lo dejamos expresado de esta manera, en un análisis dimensional, se lo coloca entre corchetes. ¿Y qué vamos a tener? Una es una unidad de masa, que es acá justamente la masa. La otra, la otra está compuesta por dos derivadas, o una, digamos, una fundamental y una derivada, que vienen haciendo la longitud y el tiempo al cuadrado. ¿Y cómo se representa con sus unidades? Kilogramo, metro, segundo al cuadrado. Que ustedes lo van a ver más adelante en física, esto se denominaría una unidad derivada, que sería el newton. Esta combinación de unidades fundamentales me generaría el newton, que sería una derivada. Magnitudes y unidades. En el Sistema Internacional de Unidades, abreviado SI, así es como lo abreviamos, el Sistema Internacional, ¿no? Fue creado en 1960 por la Conferencia General de Pesas y Medidas, homogenizando las unidades utilizadas en distintos países. Se utiliza en todos los países a excepción de 3, que no lo declararon prioritario. ¿Quiénes son esos 3? Son Birmania, Liberia, Estados Unidos. Y acá en la siguiente tabla van a ver las unidades básicas que se utilizan en el sistema internacional. Tenemos unidades de longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa, cantidad de sustancia, y acá está su unidad básica y el símbolo que se emplea en la misma para denotarlo. Cuando ustedes las trabajan, acá van a utilizar estos símbolos.
En base a estas magnitudes fundamentales se derivan otras magnitudes, es como decía yo, esas derivadas. El producto cociente de dos o más magnitudes fundamentales da como resultado una magnitud derivada que se mide en unidades derivadas. Por ejemplo, acá tenemos, como les dije recién, ahí está fuerza. Es el newton, que usted le vimos recién, y es el kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esto, a través de las unidades fundamentales, crea una unidad derivada, que es el newton. Es como yo le decía, miren, el metro cuadrado, el metro cúbico, la velocidad también, que es metros por segundo, y así sucesivamente, la aceleración y la energía. Todas estas son unidades derivadas. Ustedes van a tener ahí en la cartilla justamente el ejercicio número 6 que está en la página 22. ¿Qué me dice ese ejercicio? Que encuentre la dimensión K de la siguiente fórmula física. Y me pone K es igual a m por v cuadrado sobre f, donde m es la masa, v la velocidad y f la fuerza. Bueno, la colocamos y como veníamos viendo, como vimos recién, colocamos las dimensiones. Acá colocamos sus dimensiones, como les dije, van entre corchetes y entre corchetes ponemos la unidad fundamental o la unidad derivada, puede ser también. Y la colocamos acá. En la masa es el kilogramo, la unidad. La velocidad al cuadrado va a ser metros sobre segundo elevado al cuadrado. Y la fuerza se mide en newton, es como les dije recién, en newton, que es una unidad derivada. Pero ¿qué ocurre? Para hacerlo más simplificado, para simplificar esto, que es lo que me está pidiendo, quieren que simplifique esta fórmula, vamos a desglosar la fuerza, el newton, en sus unidades fundamentales. Y lo desglosamos, es como vimos recién. Era el newton, aquí era equivalente al kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Teniendo justamente el cociente entre estas magnitudes y estas otras, yo esto, recuerden, como está dividiendo, es como si acá multiplicara, pero esto invertido. O sea, el segundo al cuadrado estaría acá arriba y el kilogramo por el metro estarían aquí abajo. Entonces, segundo con segundo al cuadrado se mirían, metro cuadrado con metro, o sea, el cuadrado de este metro, se miría con este metro. Y el kilogramo con el kilogramo se miría. ¿Qué me va a quedar en unidad fundamental? El metro. Eso es para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7 me dice que encuentre la dimensión S de la siguiente fórmula física y me pone S y me coloca la fórmula. Y me aclara que F es la fuerza, X la distancia, M la masa y B la velocidad. Volvemos a colocar, como tenemos acá la fórmula, y la ponemos en sus dimensiones. Recuerden que va entre corchetes. La ponemos entre corchetes, la fuerza, newton, X, es en una posición, la ponemos en metro, M es la masa en que va la unidad, en kilogramos. Y la velocidad al cuadrado, como vimos recién, era metros sobre segundo elevado al cuadrado. Volvemos a desglosar acá el newton, lo desglosamos y lo colocamos aquí. Y recuerden, acá tenemos un cociente entre estas unidades que están en el numerador y estas otras que están en el denominador. Recuerden que esto es como si yo acá estuviera multiplicando, pero invertido. Por lo tanto, el metro cuadrado se mediría con estos metros, este segundo va a estar acá arriba estaría, entonces el segundo cuadrado con el segundo cuadrado se me da y lo mismo pasaría con el kilogramo. Entonces, ¿qué ocurre? No me quedaron magnitud, o sea, no me quedaron unidades. Por lo tanto, va a ser adimensional, o sea, me va a dar un número, una magnitud nada más es. Que eso se da mucho en física. Van a ver que muchas veces va a ser adimensional, la unidad o la fórmula o la variable que van a trabajar. Bien, ejercicio 7. Ahí está, adimensional. Ejercicio 8 me dice la velocidad de cierto móvil que se desplaza con un movimiento bidimensional, o sea, en dos dimensiones, puede determinarse con la siguiente fórmula empírica. Acá, B es igual a por T al cubo, más B sobre T cuadrado menos C. Y acá me aclara, donde T es el tiempo, sabemos que es el tiempo, A y B son constantes, son un numerito, y me pide que determinemos las dimensiones de A, B, C, para que la fórmula sea homogénea dimensionalmente. B es una fórmula de velocidad, ¿no es cierto? Entonces, acá que me está diciendo, si tenemos que T al cuadrado, o sea, es un tiempo al cubo, perdón, al cubo. Entonces, como es al cubo y sabemos que esta B corresponde a velocidad, va a tener que ser metros sobre segundo. Entonces, si esto que está al cubo, y que vendrían siendo segundos al cubo, acá van a poder observar cuando reemplazamos el valor acá en A, que va a tener que ser igual a. Va a tener que ser igual a metro para que
tengamos la velocidad, la podamos formar. Y segundo a la cuarta. ¿Por qué a la cuarta? Porque el segundo a la cuarta, el 4 se me va a cancelar con todo esto, con t al cubo, y me va a quedar solamente un segundo abajo, acá, metros sobre segundo. Eso es para A. Para B, hacemos un análisis similar. Tenemos acá que es t cuadrado. Entonces, t cuadrado sería un segundo al cuadrado. Menos c. Y justamente acuérdense que acá, como es resta, tienen que ser manzanas con manzana, naranja con naranja, como habían visto en la secundaria. O sea, tienen que ser magnitudes y unidades, o sea, más que todo unidades del mismo tipo. Si acá tenemos segundo t al cuadrado, vamos a tener que c, va a tener que ser sí o sí segundo al cuadrado. Y la resta me va a dar un número, una magnitud con una unidad al cuadrado. Por lo tanto, ya sabiendo esto, cuando hagamos esta resta me va a quedar igualmente un segundo al cuadrado. Una magnitud, o sea, un numerito, con el segundo al cuadrado. Por lo tanto, si ustedes se ponen a analizar, y acá sabemos que la velocidad es metros sobre segundo, acá arriba vamos haciendo este análisis, tendríamos que hacer que se me cancelaran este cuadrado, solamente, el segundo al cuadrado, y por lo tanto, hacemos, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, continuamos. Por lo tanto, colocamos metros por segundo. Metros por segundo es este cuadradito, se me cancelaría. Si yo reemplazara acá con este segundo acá, entonces me va a quedar metros sobre segundo. Y si acá también hicimos el análisis que era metros sobre segundo, metro con metro con segundo, que están sumados, o sea, manzana con manzana, naranja con naranja, me va a dar lo mismo. Un número, lo único que va a variar es el número, pero la misma unidad, que va a ser metros sobre segundo. Ese es el análisis que se hace. ¿Quedó claro hasta el momento? Sí, profe. Bueno, continuamos. Múltiplos y divisores. Para pasar de una unidad. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda? Porque sentí el ruidito y no sé si es alguien que ha entrado o han escrito algo. ¿Han escrito algo? No, Gustavo, entró alguien. Yo le escribí Listo. en el chat porque yo no te escuchaba, pero salí y volví a entrar, ahora te escucho bien, así que cualquier mensaje te lo transmito. Bien, bien. Está bien, gracias, Fernando. Múltiplos y divisores. Para pasar de una unidad superior a otra inferior se multiplica por 10. Y este es el sentido, ¿ves? Si yo estoy acá, vamos a hacerlo más fácil, de metro y quiero pasar, justamente en unidad superior voy multiplicando. Vamos pasando al kilómetro. Vamos de aquí y vamos así. Vamos agrandándonos. Es por 10 siempre. A ver, centímetro. Vamos a hacerlo más fácil. Si yo quiero pasar de centímetro a metro, ¿por cuánto tendría que multiplicar? Por 100. Exacto, por 100. Recuerden, porque estamos centímetro, vamos a decímetro y vamos a metro. Vamos en aquel lado. Se multiplica por 10. Siempre que multiplicamos, en este caso, para este lado. Y si quisiera pasar de metro a kilómetro, tendríamos que ir en este sentido también y vamos multiplicando. Miren, esto sería como que agregar un cero. Justamente, este circulito voy agregando un cero. Eso es para pasar a las unidades superiores. Si voy a la inferior, estaría dividiendo por 10. Por ejemplo, si paso de metro a centímetro, estaría dividiendo por 100. Y así sucesivamente. Si pasara de kilómetro a metro, vayan contando los ceritos, 1, 2, 3. Tendría que dividir por 1000. Y así sucesivamente. Recuerde que esto también indica el orden de multiplicación. Si yo digo micro, es por 10 a las menos 6. Es micro. 10 a la 6. Menos 6. 10 a la menos 6. Y si estoy acá en mega, esto es como los megas. Los megas de computación. Es por 10 a la 6. ¿Se entendió más o menos? Sí, no es difícil. Sí, profe, sí. No es difícil. Prefijo del sistema internacional. Acá está justamente lo que estaba diciendo yo, los prefijos. Si hablamos de mili, es por 10 a la menos 3. Si hablamos de deci, es por 10 a la menos 1. De centi, perdón, 10 a la menos 1. Centi, 10 a la menos 2. Micro, ahí está lo que vimos recién, 10 a la menos 6. Nano, esto es como ustedes han visto en computación. Es lo mismo, nano por 10 a la 9. Pico, los que han tenido electrónica o saben de electrónica, es por 10 a la menos 12. Estas son las unidades, digamos, para abajo, digamos.
las unidades inferiores. Y si vamos ya a las unidades más grandes, deca sería por elevado a la 1, 10 elevado a la 1, o sea, a la 10. Hecto, 10 a la 2. Kilo, a la 3, y así sucesivamente. Mega, 10 a la 6. Giga, como los gigabytes, 10 a la 9. Tera, todo esto es muy parecido a lo que ustedes han visto digamos, en computación. Esto es el sistema internacional. Conversión de unidades. Las unidades se pueden tratar como cantidades algebraicas que se pueden cancelar entre sí. Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, suponemos que deseamos convertir 15 pulgadas a centímetros. Entonces, como sabemos bien, o sea, queremos llevar las 15 pulgadas, ahora centímetros, queremos ver a cuánto equivale. Como una pulgada se define que mide exactamente 2,54 centímetros, esa es la equivalencia que me dan. Vamos a encontrar que, ¿cómo hacemos? Me dicen, quiero ir de pulgada a centímetro. Entonces, ¿cómo lo haríamos nosotros? Nosotros ponemos el valor en pulgada que queremos llevar a centímetros, se pone tal cual. ¿Y qué vamos a decir para poder llevarlo a centímetros? Vamos a decir, entonces, esto es tipo como una regla de 3, que una pulgada, acá está para que podamos cancelar la pulgada, acuérdense en eso, si la quiero cancelar, entonces tendría que decir yo la unidad de la pulgada y su equivalencia, la vamos a colocar a este lado. Entonces decimos, una pulgada es igual a 2,54 centímetros, lo que estaban ahí escritos. Entonces lo colocamos. Una pulgada es igual a 2,54 centímetros para que la unidad a la que queramos llegar quede en centímetros. Justamente se me puede cancelar pulgada con pulgada y de esa forma quede en centímetros. Acá está. Eso es para llevarlo a centímetros. Y simplemente haciendo después la multiplicación, me va a quedar la equivalencia en centímetros de la pulgada. Y después tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, acá me dice, quiero llevar 27 metros por segundo a kilómetros por hora. Obviamente, ¿por qué queremos llevar metros por segundo a kilómetros por hora? Porque es más representativo. Por ejemplo, la velocidad en un auto, en un avión, en una moto, en una lancha. Nosotros tenemos más idea cuando nos hablan de kilómetros por hora. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a colocar la magnitud y unidad, la que queremos, de cuál vamos a pasar, la colocamos aquí, 27 metros por segundo, la volvemos a repetir, y después empezamos a analizar cada una por separado. Vamos a decir, en este caso, primero vamos a analizar la unidad de distancia. Acá tenemos el metro cuadrado, y como sabemos, un metro cuadrado, o sea, mejor dicho, vamos a colocar un kilómetro, que es lo que queremos llegar, y un kilómetro, ¿cuánto me va a equivaler? A 1000 metros. Se pone la equivalencia, es muy parecido al caso este. Ponemos la unidad a la que queremos que nos quede, la unidad y magnitud, y después la conversión, o sea, el factor de conversión, que serían 1000 metros, la equivalencia. Eso ya lo hicimos para la parte de la distancia. Y después vamos a tener que, los segundos los vamos a tener que llevar horas. Entonces, nosotros queremos cancelar los segundos, por lo tanto vamos a colocar segundos acá arriba, en el numerador. Y en el denominador vamos a poner a lo que queremos llegar. Queremos llegar a hora. Ponemos una hora. Entonces, una hora, vamos a decir, ¿a cuánto segundos me equivalen? 3600. Listo, hecho esto, cancelamos. Se va a cancelar metro con metro y segundo con segundo se cancela. Hacemos las cancelaciones correspondientes de las unidades y hacemos las multiplicaciones correspondientes y divisiones. Multiplicamos 27 por 3600 y dividimos sobre 1000. Me queda de esta forma. Ya está. Ya pasamos a kilómetros por hora. Así es como se hacen las conversiones de unidades. Después que tenemos la notación científica, me sirve, ¿qué me dice la notación científica? Que sirve para expresar números muy pequeños, muy grandes, utilizando potencias de 10. Por ejemplo, este número tan grande, que es un 1 seguido de 15 ceros, lo reemplazo así. Es 1 por 10 y contamos de aquí hacia adelante la cantidad de lugares que tiene, que son 15 ceros. Si ustedes se lo ponen a cortar, desde aquí hacia atrás son 15 ceros. Los pongo. Es la manera de representarlo. Después tenemos el mismo número, o sea, la misma cantidad, pero en decimales. Acá está, miren, está en la parte decimal. Miren cuánto lugar hay por detrás. Mejor dicho, por delante del 1 o por detrás del 0. Si ustedes se ponen a contar, llegarían, yo me pongo a contar así, voy 1, 2, 3, así sucesivamente, llego hasta acá y cuento 15 posiciones. Entonces se expresa lo que tenemos, el valor adelante, la mantisa, esto se denomina mantisa, de la coma,
la ponemos allí. 10 a la menos 15. Menos 15 corre la coma hacia adelante. Siempre va a ser 0, algo, siempre que sea un negativo, generalmente. Bueno, ¿qué me dice? Que un número escrito en notación científica sigue el siguiente patrón. M por 10 a la P, lo acabamos de ver. Donde el número M, aquí está, se denomina mantisa. Este número, el módulo debe ser mayor o igual a 1 y menor que 10. Tiene que estar entonces entre 1 y 9. El número P se denomina, podría ser también 0, dependiendo, pero generalmente es así, entre 1 y 9. Se denomina orden de magnitud o exponente al módulo del exponente, indicando la cantidad, que indica la cantidad de lugares que se deben correr la coma de la mantisa, y el signo representa si corre la coma a la izquierda, en el caso de ser negativo, como ven aquí, o se corre la coma hacia la derecha, para allá, en caso de ser positivo. Bueno, esto sería la notación científica que se utiliza mucho en física, que es a fin de simplificar los cálculos y no trabajar con valores tan grandes. Ejercicio 10, en la página 22. Actividad para completar. Me dice, complete la actividad cuando el espacio requerido para completar la actividad crea que no es suficiente, consulte la patrón notación científica. ¿Y qué me está diciendo acá? Miren, quieren que pase de kilómetro, 1 kilómetro, primero a metro, centímetro, milímetro. Les voy a mostrar cómo se haría. Bueno, acá sale todo. 1 kilómetro lo llevamos a metro, como lo vimos recién, por equivalencia, si ustedes se pueden analizar, serían 1000 metros. Ahora, después de estos 1000 metros lo tendríamos que llevar a centímetros. Recuerden que en centímetro pasamos a decímetro y después a centímetro. O sea, se le agregarían 2 ceros más. Entonces serían 100.000 centímetros. Y recuerden que para pasar de centímetro a milímetro solamente se corre la coma una posición. Una posición hacia atrás, una posición hacia la derecha. Por lo tanto, van a ser 1.000.000 de milímetros. Esto es con respecto a la distancia, digamos, si estamos trabajando con una unidad o magnitud de distancia. Si trabajáramos con el tiempo, por ejemplo, me dice, yo quiero pasar ahora de hora a minutos y de minutos a segundos. Recuerden, una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60. Muy bien. Y después, 60 minutos, ¿cuánto me representan? Serían 3.600 segundos. Ahí estaría, mejor dicho, una hora. Son 60 minutos y está bien. 60 minutos son 3.600 segundos. Para haber llegado a este 3.600, yo multipliqué por 60. Por 60, porque son, o sea, un minuto tiene 60 segundos, por eso. Entonces multiplico 60 por 60 y me da los 3.600 que va a quedar en segundos. Así llegué a mi unidad, a las unidades que me pedían. Después tienen todo eso para completar. Nosotros por falta de tiempo no tenemos, alcanzamos a ver todo. Se lo voy a dejar para que lo resuelvan ustedes. No es difícil. El ejercicio 11 me dice, expresa en notación decimal los siguientes números expresados en notación científica. Y acá me dan varios números con distintas posiciones. Por ejemplo, vamos a ver el ejercicio G. Me dice, menos 1 por 10 a la 6. Se dice por 10 a la 6, la coma la corremos 6 lugares hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí quedaría. Corrimos 6 lugares, se completa con 0. Y ahí estaría expresado el número que está en notación científica en notación que trabajamos comúnmente, en la notación decimal. Esto sería el ejercicio G. Por ejemplo, el ejercicio L. Me da este número, me dice menos 4. Si me dicen menos 4 y al decirme menos, estamos corriendo la coma hacia la izquierda. ¿Y cuánto? Si tenemos 4, son 4 lugares. Estamos aquí. Vamos a correr 1, 2, 3, 4. A ver, estábamos aquí, como dice acá, 3,12. Me dice a la menos 4, menos. Corro hacia la izquierda. ¿Cuánto? 4 lugares, está indicado ahí. Estamos aquí. 1, 2, 3, 4. Listo. Ejercicio resuelto. ¿Entendieron hasta el momento? ¿Están entendiendo? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, continuamos. Acá hay algo importante que ustedes esto lo van a ver cuando empiecen a trabajar con
en física, también creo que en análisis matemático lo van a ver, y le van a pedir a lo mejor utilizar, que es la calculadora científica. Esto es un elemento muy importante, en física lo utilizamos siempre, y por eso le hacemos, por lo menos le hacemos un vistazo para que sepan cómo utilizar la calculadora científica. Bueno, ¿qué me dice? Las calculadoras en general son dispositivos que se emplean para hacer cálculos de diversos tipos. La calculadora científica es más avanzada que los modelos convencionales, ya que permiten el cálculo de operaciones matemáticas complejas. Por eso también se lo utiliza. Las calculadoras científicas poseen una gran variedad de funciones que permiten sacar la mayor ventaja en muchas tareas. Las utilidades que tienen esta clase de calculadoras son superiores y tienen mayor cantidad de posibilidades de cálculo. Los modelos más avanzados muestran gráficos, añaden características de sistemas algebraicos computacionales, se pueden programar para resolver modelos financieros, ecuaciones algebraicas, etc. Hay de muchos tipos. Las funciones básicas de la calculadora. ¿Qué dice? Busca las funciones importantes. Hay muchas funciones de la calculadora que son esenciales para el álgebra trigonométrica, geometría, cálculo y más. Busca las siguientes funciones en tu calculadora. Y acá le hemos puesto las que generalmente se utilizan o vamos a utilizar. Y acá dice qué tipo de funciones. Esta es la operación y esta es la función. Después, como sabemos, la calculadora tiene funciones secundarias. Si bien la mayoría de las funciones más comunes suelen tener su propia tecla. Por ejemplo, la tecla sin es de cero. Las funciones inversas, por ejemplo, sin menos 1 y otras funciones menos comunes, por ejemplo, la raíz cuadrada, suelen estar arriba de otras teclas. En la parte superior, ahí están colocadas, ahí. Algunas calculadoras tienen la tecla Shift para cambiar de lugar, o la tecla segunda función, o función secundaria. Acá está colocada la función secundaria, ahí está. Es para acceder a estas funciones de segundo orden. No olvides cerrar los paréntesis. Cada vez que escribas un paréntesis izquierdo, deberás cerrarlo con uno derecho. Del mismo modo, si escribes un total de 5 paréntesis izquierdos, tendrás que cerrarlos con 5 derechos. Recuerda, acá los paréntesis, si yo abro 3, tengo que cerrarlo con 3, porque si no me va a dar error. Lo mismo, abro con 6, cierro con 6. Siempre tiene que estar el mismo número. Es muy importante que lo tengas en cuenta, sobre todo a la hora de escribir cálculos grandes, ya que si falta un paréntesis, podrías obtener una respuesta completamente distinta a la que deberías obtener, o le puede dar error. Las funciones básicas de la calculadora, recordar que es importante que cada uno analice bien su calculadora, recuerden eso, porque según el modelo y la marca pueden cambiar la notación de las teclas. Ustedes lo han visto eso. Por ejemplo, la tecla exponencial, en algunas les puede aparecer de esta forma y en otras de esta forma. ¿Qué más me dice? Si hay que introducir un número en notación científica, primero introduce el decimal, luego pulsamos la tecla exponencial, acá está, o x a la 10, o mejor dicho, por 10 a la x, y por último introducimos el exponente. Eso es para hacer la notación científica. Recuerden cómo se hace. Entonces, primero introducimos el decimal, luego la tecla exponente, o si no, por 10 a la x. Y después colocamos el número de posiciones que va hacia atrás o hacia adelante. Bueno, y algunas calculadoras van a ver que se lo representa de esta manera. Esta es la manera de representar la notación científica. En física se distinguen dos tipos de magnitudes, las escalares y las vectoriales. Una magnitud escalar es aquella magnitud física que para estar bien definida solo necesita un número y una unidad física. Con un número y una unidad física ya la tendríamos bien descrita. O sea, basta conocer su valor, módulo y su unidad, nada más. Por ejemplo, esto es para una magnitud escalar. El tiempo, la temperatura y la rapidez. Acá tenemos una unidad de masa, que son 5 kilogramos. Acá le aclara, 5 es el valor del módulo y kilogramos es la unidad física. Ahí estaría todo aclarado. Después, ¿qué me dice? Características. ¿Qué características hay? Su valor no depende del sistema de referencia en el cual se ha medido. Esa es una característica. Y después me dice, otra característica que tienen, es que se pueden sumar o restar de forma aritmética, no hay problema. Yo, kilogramos con kilogramos, o sea, justamente como vimos recién, se pueden sumar aritméticamente, no hay problema. 5 kilogramos más 6 kilogramos menos 2 kilogramos, yo lo sumo como si fuera una suma común aritmética que nosotros venimos haciendo siempre. 5 más 6 menos 2, ¿cuánto me da? 9 kilogramos, listo. Todo esto es la característica de una magnitud escalar. Bien, eso es con respecto a la magnitud escalar.
Y hay otro tipo de magnitud que es la vectorial. ¿Qué me dice? Se describe completamente por un valor numérico con una unidad de medida apropiada, más una dirección. Ven, acá ya tenemos más cosas. Tenemos el valor numérico con la unidad de medida apropiada, que esto es igual que la magnitud escalar que vimos recién. Pero se le agrega una dirección y un sentido. Por ejemplo, la fuerza y la velocidad me da como ejemplo. Si hablamos de velocidad, para indicar la velocidad de un cuerpo no basta conocer su valor, sino además se requiere una dirección y un sentido. Acá tenemos una velocidad que está representada por su magnitud y su unidad, que son 10 metros por segundo, pero al mismo tiempo tiene una dirección que se mueve en esta dirección, acá estaría, y su sentido, hacia qué lado se mueve. La dirección vendría siendo esta, la recta, en la que se mueve. Y el sentido es hacia dónde va. En este caso me está indicando hacia allá. Características. Depende del sistema de referencia respecto del cual se han medido. Sí, siempre hay un sistema de referencia cuando trabajamos con magnitudes vectoriales. Ustedes lo van a ver cuando veamos física. Cuando veamos más adentro física, digamos, más profundamente. Segundo, en general, no se suman ni se restan aritmética. Claro, no es tan fácil acá la suma y la resta. Acá ya no es como vimos recién con los kilogramos. No, acá ya hay una magnitud, una unidad, un sentido y una dirección. O sea, ya no es tan fácil acá la resta, sino que dependen de la dirección de cada uno. Sí, ya acá ya no es tan simple como veníamos viendo antes. Ya acá hay que ver la dirección, el sentido, hay que tener otras cuentas, o tener otras cosas en cuenta. Bueno, y ahora vamos a ver lo que se denomina los vectores. Vector. ¿Qué es un vector? Dice, designamos con este nombre al elemento matemático indicado por un segmento orientado, acá tenemos el segmento orientado, que nos permite representar gráficamente una magnitud vectorial. Exacto, una magnitud vectorial, entonces para que vayan sabiendo, se representa con un vector. Gráficamente, un vector es representado por una flecha. Aquí está la flecha. La magnitud módulo del vector es proporcional a la longitud de la flecha. O sea, toda esta longitud que tiene la flecha es proporcional y me está indicando la magnitud. Bien, acá está un vector justamente representado. Este es mi sistema de referencia ortogonal en X y en Y. Tiene una dirección, un sentido y justamente un módulo o si no una magnitud con su unidad. También un vector se acostumbra a denotar, se lo puede denotar por una letra con una flecha sobre ella, que aquí está, es una letra con una flecha, lo denotamos así cuando lo escribimos. O si no, con letras negritas. Letras negritas, ¿qué sería? Que esto sería una letra más oscura, más gordita, más anchita. O sea, se van a dar cuenta, negrita, como ustedes han visto en el procesador de texto Word. Es una negrita. Es la manera de anotarlo, entonces no se olviden. O es con una negrita, o si no, con una flechita. Una flechita que es una letra común con una flechita. Y si es negrita, también otra manera de anotar al vector. Y un vector, como este que está representado en un sistema ortogonal cartesiano, está representado por sus componentes. ¿En dónde? En X, acá está en X, sería como la proyección aquí, y la otra en Y. Si usted hace la proyección, acá estaría en Y. Así lo representamos, estas son las componentes del vector. Otra manera es representarlo al vector. Y lo escribimos, como les dije recién, con la letra, con su flechita arriba, o si no, la letra sola sin la flechita, letra sola en negrita. Es la manera de representar el vector. Bueno, las componentes del vector. Recién se las estuve diciendo y las vimos. Un vector tiene módulo, que es el valor numérico de la magnitud vectorial. Este es el módulo que se corresponde con el tamaño de la flecha, o el tamaño del vector. El tamaño del vector me define el módulo. La dirección que indica la orientación o posición del vector respecto de un eje, acá está el eje cartesiano, y aquí estaría la dirección. Miren, esta línea de acción me está definiendo la dirección. Y justamente acá dice, está dado por una línea de acción del vector. Aquí estaría. ¿Y qué más falta agregarle? Miren, ya le colocamos módulo, dirección, ¿y qué nos falta? El sentido, que indica hacia dónde se dirige el vector. Es importante el sentido. Por lo menos en física lo sabemos y es importante. Acá está el sentido. La flechita me está diciendo, va, ahí justamente el sentido está escrito, me dice va en este sentido, va bajo esta misma línea de acción, pero en este sentido. No va en aquel sentido, sino en este sentido. Y acá está, en este caso, es una velocidad, que está denotada, miren, con una flechita. Ahí está denotado el vector. Y que tiene módulo, por supuesto. Es un módulo que es la distancia, digamos, o esta medida.
esta medida me da el módulo del vector. Y este sería en este caso mi punto de aplicación, que es el origen. Acá está, el punto donde se inicia el vector, el punto de aplicación o origen. Es el origen del vector, aquí estaría. Bueno, y justamente con estos vectores podemos realizar varias operaciones. Entonces, los vectores se suman analíticamente, componente a componente. Sean los vectores, miren, están denotados en negrita, acá está. Me pone el vector A y un vector B, denotado en negrita, y justamente los desglosa en sus componentes, en X y en Y. El A le corresponde a la X y B a Y. Lo mismo hace con el vector C, B. Le pone sus componentes en X y en Y, C y D respectivamente. Y me dice que hagamos la suma A más B. Mejor dicho, esa sería la operación suma. A más B. O sea, vamos a sumar el vector A, que acá está representado gráficamente, con el vector B, que aquí también está representado gráficamente. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, el vector A, ¿qué hacemos? Si acá están las componentes del vector, las colocamos de este lado. Más, signo más colocamos, y me dice las componentes del vector B. Las colocamos. Ahora miren los colores que se han utilizado. Estamos en suma de vectores. Si me dice suma de vectores y queremos sumar el vector A más B, en las componentes, cuando hacemos la suma, tenemos que sumar las componentes. Y las componentes se suman componente X con componente en X y componente en Y con componente en Y. Y aquí estaría. El vector A más B, vamos a sumar entonces la componente que está en X del vector A con la del vector B. Entonces sería A más C. Miren el color rojo. Color rojo corresponde a las componentes en X del vector. Acá está X, ¿no? Y acá estaría Y. Bueno, entonces sumo A más C sería. Eso sería la parte en X. Y lo mismo hacemos con la parte que está en Y. Sería B más D. Mira la que está en verde. Mira el color verde. B más D. Hacemos B más D. Hecho esto, ya estaría resuelto analíticamente. Y gráficamente, ponemos el vector A, ya me lo han dado, y el vector B. ¿Qué ocurre? Aquí es como tuviera yo un espejo. Un espejo. ¿Qué ocurre? Para poder hacerlo gráficamente, acá se lo he colocado. Miren, se toman como representantes dos vectores con el origen en común. Este es el origen en común. Se trazan rectas paralelas. Eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a trazar la paralela de A. Donde termina el vector B, trazamos una paralela de A con su misma dimensión y módulo. La misma dimensión y módulo. Ahí lo tiramos. Ahí lo colocamos. Y con el vector B hacemos lo mismo. Vamos a trazar un paralelo. Un paralelo de donde termina, donde está la punta del vector A. Ahí lo colocamos. Tras una paralela en la misma dimensión o módulo, se coloca aquí. Obviamente, este es el método del paralelogramo, se denomina. Obviamente, estas rectas se van a tocar en un punto. Bien, se tocan en ese punto. Y acá va a estar mi vector suma A más B. Así es como se representa gráficamente. Simplemente trazo entonces las rectas paralelas, a donde terminan los vectores opuestos. Por ejemplo, trazo una paralela del vector A, donde termina el vector B. La trazamos ahí. Una paralela del vector B, a donde termina el vector A, donde termina, trazamos una paralela. Se van a tocar en un punto y después este punto de origen de los vectores, con el punto final de estas rectas paralelas. Ahí. Ya estaría mi vector A más B. Si conocen otro método gráfico, chicos, para representarlo a esta suma. Es una pregunta para ustedes, chicos. ¿Conocen otro método gráfico? No, profe. Vamos, a lo mejor lo has visto. Es el método de los polígonos. En el método de los polígonos, si yo tuviera acá, me hubieran dado más vectores, por ejemplo, un vector C, acá en el eje X. Yo hubiera puesto, ¿cómo es? Si pongámosle acá un vector C, que llegue hasta acá, hasta el número 4. Yo agarro, coloco este vector B, le voy a colocar, como hice recién, un paralelo acá desde A. Bien, lo hice. Es uno paralelo. O se coloca este mismo vector B, mejor dicho, para que les quede más claro, aquí. El mismo vector que acá, que está B, lo coloco acá. Y después el vector C, como les dije yo, iba desde 0 en el eje X, desde 0 hasta 4. Después el vector C lo hubiera colocado acá,
de 0, con el mismo tamaño, o sea, de aquí hasta aquí estaría mi 0, hasta el valor 4 aquí. Y después, para tener la resultante de la suma de esos tres vectores del vector A más B más C, lo coloco. O sea, va a ser del vector, ese suma. Va a ir desde acá, desde el punto origen 0, hasta el final del vector C. Hasta aquí llegaría. Ese es el método del polígono, o la poligonal. Ese sería que, bueno, no sé si lo iremos a ver, pero es para que ustedes sepan. Y acá está un ejemplo de la suma de vectores. Así les queda más claro y lo pueden entender. Me dan dos vectores en este caso. Vector A y vector B. ¿Cómo sabemos que un vector? Porque acá tiene una flechita. Tiene una flechita. Entonces son dos vectores y los quiere sumar. Vector A con sus componentes en X y en Y. Vector B con sus componentes en X y en Y. Y son numéricamente, ¿no? Porque es un ejemplo. Vamos a hacer el método analítico. Método analítico. Colocamos los vectores con sus componentes. Miren los colores de las componentes. En rojo tenemos las que representan a X. Y en azul o celeste, las que representan a Y. Entonces me dicen, el vector A más B. Colocamos, como vimos recién, las componentes de cada vector, las componentes del vector A y las del vector B. Y después hacemos la suma. Miren los colores. Las que están en rojo, primero, componentes en X. Va a ser 4 más 3, o sea, son las primeras. Si ustedes se dan cuenta, las que están en los paréntesis, las primeras corresponden a X. Entonces, se suman las primeras componentes de cada vector, que serían en este caso 4 más 3, y después las segundas componentes de los vectores, que se corresponden con Y, que están en azul o celeste. Entonces, colocamos 7 más 3. Hacemos la suma algebraica y ya me quedó mi vector A más B. 4 más 3, 7. 7, en este caso, las componentes en Y. 7 más 3, 10. Ahí estaría resuelto analíticamente. Y después, por método gráfico, ¿cómo sería? Por método gráfico, representamos cada uno de estos vectores. Vector A. El vector A, ¿dónde está? Está acá. ¿Qué tiene? Componente 4 en X. Vamos a buscar el 4 acá. Aquí está el 4. ¿Y qué me dice? Tiene componente 7, con número 7 en Y. Buscamos el número 7 acá. Trazamos las rectas paralelas a los ejes cartesianos. Se van a tocar en un punto. Y desde el origen hasta aquí trazamos y ya hicimos mi vector A. Ya queda obviamente con este sentido. Ya queda ahí trazado mi vector A. El vector B ahora tendríamos que hacer. ¿Qué componentes tiene? 3 y 3. 3 en X, 3 en Y. Vamos acá, buscamos el 3. 3 en X. Colocamos acá. Y 3 en X. Vamos al Y. Buscamos el 3 en Y. 1, 2, 3. Trazamos rectas paralelas, así punteadas. Se van a tocar en un punto. Se tocan en este punto y trazamos desde el origen hasta ese punto. Ya queda mi vector B planteado. Listo. Ya tenemos el vector A más el vector B. O sea, los dos vectores, el vector A y el vector B. Ahora los tenemos que sumar. Aquí ya lo hicimos analíticamente. Podría hacerlo de dos formas, en este caso. Buscamos la componente en X, que tiene 7. Tocamos 1, 2, 3, 4. Llegamos al 7. Trazamos paralela. Bien. Componente en Y del vector A más B. Me dio 10. Vamos acá. Taca, 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 taca. Y llegamos al 10. Bien. Trazamos las paralelas a los ejes cartesianos, se tocan en un punto, trazamos desde el origen hasta este punto y ya tenemos mi vector A más B. También, y si no lo queremos hacer de esta forma, podemos trazar la poligonal. Buscamos mi escuadra con una regla y trazamos paralelas con el mismo módulo del vector A. Acá sobre el vector B, taca, 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 trazamos una paralela con el mismo módulo, la misma dimensión. Y lo mismo hacemos con el vector B. Buscamos una paralela, hacemos con la escuadra, trazamos, y acá está. Desde el vector A, con el mismo módulo, trazamos una paralela del vector B. La trazamos y van a coincidir acá. De las dos maneras, ya podemos calcular el método gráfico, como les dije. Una buscamos acá, ya habiéndolo analizado analíticamente. Y si no lo tenemos analizado analíticamente, bueno, colocamos el A más B, el A y el B, y después trazamos las paralelas, el método que vimos recién. Del paralelogramo. Y ahí ya quedaría definido mi vector A más B. Ahora vamos a ver un ejemplo diferente de lo mismo, pero digamos con resta de vectores. Me dan vector A y vector B. Obviamente lo voy a querer restar.
Recuerden que un vector se denota por su flecha o si no la letra en negrita. Aquí estaría. Colocamos mi vector A con sus componentes, el vector B con sus componentes. Método gráfico, me están pidiendo, método analítico, me están pidiendo la resta de vectores, del vector A menos B. Colocamos las componentes del vector A, menos, porque es una resta, es lo que me está pidiendo, las componentes del vector B. Miren los colores. Entonces, vamos a hacer la resta. La resta es miembro a miembro, o sea, las componentes de un vector con las componentes del otro vector en la misma posición. Rojo con rojo, azul con azul. Entonces, restamos. Componente del vector A, era el 3, la primera, con la primera del vector B. Acá viene la resta. Acá me está denotando resta, menos la componente del vector B es 2. Y con el la parte, digamos, la segunda parte, digamos, con la parte de las componentes geni de los vectores, las que están en azul, hacemos lo mismo. La segunda componente del vector A es 3. La colocamos. Buscamos la segunda componente del vector B. ¿Cuál es? Es 3. Con la resta, obviamente, menos. Y resolvemos esta suma algebraica o resta algebraica. 3 menos 2, 1. 3 menos 3, 0. Colocamos, listo. Ya lo resolvimos analíticamente. Y si lo hacemos gráficamente, vamos a verlo. Ya acá hay un cambio. ¿Qué ocurre? Vamos a dibujar mi vector A. Vector A. ¿Qué componentes tiene? Componente 3 en X y 3 en Y. Buscamos acá 3 en X. Trazamos una recta paralela, si ustedes quieren, o perpendicular a 3. En línea de puntos, ya está. Componentes 3 en Y también tiene el vector A. Buscamos el 3. Acá está el 3. Buscamos la regla, trazamos con punteadamente, paralela acá al eje X, se van a tocar en un punto y desde el origen hasta ese punto se tocan, ya tengo mi vector A. Para el vector B acá está, lo vamos a representar. ¿Qué componentes tiene? Componentes 2 y 3. Bueno, componente 2 en X, venimos acá. Acá tenemos 1, 2. Línea punteada, hasta donde llega, se toca ahí. Listo. Ya hicimos la componente en X. Vamos a la componente en Y. 3, 1, 2, 3. Trazamos así, línea de puntos, se tocan, listo, ya está. Desde el origen hasta donde se tocan, está mi vector B. Pero como es una resta, ¿qué vamos a hacer? Recuerden que los vectores tienen un módulo, una dirección y un sentido. Este vector B tiene justamente un módulo, una dirección y un sentido, y en este caso este era el vector B. Pero como es resta, me está diciendo que tenemos que hacer A menos B, menos B. Este menos me está diciendo, lo podemos tomar como que este vector tiene una dirección opuesta, tiene el mismo módulo, la misma dirección, pero el sentido opuesto. Entonces, si este era el vector A, perdón, el vector B, le vamos a colocar el signo negativo y va a ser ya no B, va a ser menos B. Menos B. ¿Y cómo lo encontramos? Es como si yo acá, al ser menos B, yo pusiera menos 2 y menos 3. Este negativo que tendría acá el vector lo colocaríamos acá, en las componentes del vector. Entonces, ya no vamos a hacer 2 y 3, van a ser menos 2, menos 3. Buscamos menos 2, vamos acá en el eje X, encontré el menos 2, trazamos una línea paralela en línea de puntos, hasta donde se toque, y después menos 3. Vamos al eje Y, componente en Y, 1, menos 1, menos 2, menos 3. Línea en puntos, se van a tocar en un punto y trazo. Ahí está. Aquí estaría, desde el origen hasta donde se tocan, el vector menos B. Ahí está denotado, menos B. Tiene el mismo módulo y dirección que el vector B, pero el sentido es opuesto. Y después, bueno, si ya tengo el vector A y el vector menos B, que es el negativo tendría que hacer el método del paralelogramo. Recuerden el paralelogramo, son líneas paralelas, las trazo las líneas paralelas de cada vector, acá trazaría una, y después la del otro vector ahí, donde termina el otro, y me van a denotar este vector, que va a ser el vector A menos B. Eso sí lo hacen gráficamente, van a trabajar entonces con el vector el A con el menos B. Hacen el sistema del paralelogramo y les va a dar ahí. Si ustedes lo realizan, se van a dar cuenta que le da acá el vector resta, A menos B. Eso lo pueden hacer, como les dije recién, con el método del paralelogramo. Pero si no, buscan las componentes que acá les ha dado,
resuelto de este vector A menos B, que son 1 y 0. Las buscan 1 en X y 0 en Y. Y van a ver que coinciden y le dan este vector A menos B. Ahí estaría resuelto mi problema. Y bueno, en la actividad 1 le piden que dicen, sean dos vectores A con sus componentes en X y en Y, lo mismo para el vector B y C, y me pide resolver analítica y gráficamente la siguiente operación. ¿Qué me está pidiendo? Que hagamos A más, abre paréntesis, B más C. Y después resolver la misma operación, pero haciendo la siguiente, vamos a hacer asociando de la siguiente manera. Va a ser C más, abre paréntesis, A más B, cierra paréntesis. Bueno, vamos a hacer primero el A más el paréntesis este. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, si lo hacemos gráficamente, trazamos el vector A, vemos las componentes y lo trazamos al vector A. Lo mismo hacemos con el vector B más C. Trazamos el vector B y el vector C, con sus componentes. Componente del vector A, 1 y 1. Por lo tanto, me va a quedar ahí. Componentes del vector B, que tiene 1 en X y menos 2 en Y. Ahí estaría colocado. Vienen las componentes. Lo mismo hacemos con el vector C, que es 0 y 2. 0 en X y 2 en Y. Ahí estarían. Están ustedes vectores. Y me pide primero, según la asociación, que hagamos primero B más C. Si hiciéramos B más C, pueden utilizar el sistema del paralelogramo o hacerlo analíticamente. Trazamos el sistema del paralelogramo. Recuérdense que eran las rectas paralelas a los vectores. Las trazan, las paralelas, líneas punteadas, con la misma dimensión o módulo. Y el lugar donde se corten o se toquen, partiendo desde el origen, van a tener, como dice acá, el vector B más C. Primera parte resuelta. Y si después tenemos que hacer esta asociación, o sea, esta B más C, le tenemos que sumar el vector A. Y aquí está. Este era el vector B más C. Este era el vector A. Acá está. Otra vez, método del paralelogramo, trazamos las rectas paralelas a los vectores, a donde se tocan, ahí, y partiendo del origen, ahí estaría mi vector A más, abrimos paréntesis, B más C, cerramos paréntesis. Esa sería la manera de haberlo calculado. Si no, lo pueden hacer analíticamente, como vieron, pero acá le han pedido, me parece, gráfica. Analítica y gráficamente le han pedido. Y acá, bueno, estaría ejemplificado de mejor manera, analíticamente. Acá están las componentes de los vectores, como vemos. Hacemos esta suma. Recuerden, es componente a componente. El 1 este con el 0 este, 1 más 0. Y después este valor está negado, menos 2, más 2. Lo colocamos, resolvemos primero este paréntesis, me queda 1 aquí, 0 acá, de esta suma. Y después sumamos este vector con las componentes de este vector con las de este otro. Sumamos, 1 más 1, 2, 1 más 0, 1. Y van a ver que coinciden tal cual, resuelto acá, como habíamos visto aquí en este caso. Coincide. Es lo mismo. Analíticamente ya lo hemos resuelto. Y gráficamente también. Este era el otro caso que me estaba diciendo, hacer los vectores C, A más B, con las componentes, ponemos las componentes, van a ver que analíticamente se puede ver y también gráficamente, si ustedes lo analizan acá como está hecho, también. Acá está, miren los vectores colocados. Miren, bueno, vamos a hacerlo analíticamente. Acá están las componentes de los vectores, vector A y vector B. Recuerden, es componente a componente que voy sumando. Es lo que primero hacemos. 1 más 1, las componentes en X con las componentes en X, las componentes en Y con las componentes en Y. 1 más 1 y 1 más menos 2, o 1 menos 2 directamente. Ahí está. Resolvemos esto y me queda 1 más 1, 2. 1 menos 2, menos 1. Y después tenemos que resolver esta suma. Componente a componente, entonces sería 0 más 2 y 2 menos 1. Y lo hacemos. 0 más 2, aquí estaría esto con esto. Y 2 menos 1. Los sumamos, 0 más 2, 2. Y 2 menos 1, 1. Y ahí está. Es lo mismo. Mírenlo cómo me ha dado. Esta asociación, haberlo hecho de esta manera, es lo mismo que haberlo hecho de esta manera. Miren cómo es el resultado final de los vectores. Es lo mismo. Se aplica la asociativa.
Ahí está. Hasta el momento vienen bien, chicos. ¿Van entendiendo? Sí, profe. Bien, muy bien. Muy bien, chicos. Ahora el otro caso. Vamos a ver otra de las propiedades. La multiplicación de un vector por un escalar. Me dice, el producto de un vector A, ¿cómo sabemos que un vector? Porque tiene acá arriba la flechita, por un escalar M es un vector M por A. Con magnitud M, que está denotado esto que está acá, estos palitos que ustedes ven, sería el módulo. M veces la magnitud A y con la misma dirección que la de A, o sea que sería como una multiplicación, justamente se alarga, M veces. Acá me da un ejemplo, me dice, si al vector A le dan las componentes del vector 2 en X y 0 en Y. Y acá estaría mi vector, justamente con el módulo, 2 en X, ese sería el módulo, y 0 en Y. Acá estaría. Y quiere hacer la operación de 3A primero y después de menos 2A. Hagámosla de 3A primero, 3 por A. 3 por A sería que multiplico 3 veces, estaría multiplicando este 3 acá, a esto. Entonces, ¿cómo se hace? Una distributiva. 3 por 2, ¿cuánto sería? 3 por 2, ¿cuánto es? ¿Se olvidaron la tabla multiplicar? 6. 6, muy bien. 3 por 2, 6. Y después 3 por 0, 0. Acá está mi vector. Sería 3 veces la longitud del vector A. Sigue conservando la misma dirección, obviamente, y el mismo sentido porque no ha habido un cambio. No ha habido nada negativo. Entonces, sí, ahí estaría mi vector. Y después tenemos el vector menos 2 por A. Menos 2 por A. Ya acá, al tener menos, me está diciendo que el sentido va a ser diferente, va a ser para el otro lado. Y hacemos lo mismo, multiplicamos componente a componente. Entonces, si multiplico 2 por 2, sería 4, negativo. Y después menos 2 por 0, 0. Acá estaría mi vector menos 2A. Tiene 2 veces la magnitud del vector A, pero con sentido diferente, por el menos. Eso sería todo. Bueno, acá está resuelto para que ustedes vean analíticamente. Como yo les decía, hacemos 3 por A, 3 y multiplicamos componente a componente. 3 por 2, 3 por 0. 3 por 2, 6. 3 por 0, 0. Ahí estaría mi vector A. 3A, perdón. El vector menos 2A, y ahí estamos. Colocamos el escalar que está multiplicando, que es menos 2, las componentes del vector, y si hace la multiplicación, miembro menos. Menos 2 por A, 2 menos 2 por A, ahí está, y menos 2 por 0, menos 2 por 0. Resolvemos esta multiplicación en cada término, y me queda menos 4, 0. Ahí estaría resuelto analíticamente y gráficamente. ¿Qué reglas hay a multiplicar o dividir un vector por un escalar? Primero, que el resultado de la multiplicación o de la división es un vector, sigue siendo un vector. El módulo del vector se multiplica o divide por el escalar, que es lo que hemos estado viendo. Si el escalar es positivo, la dirección y sentido del resultado son los mismos que los del vector original. O sea, es otra característica. Después, si el escalar es negativo, la dirección del resultado es la misma que la del vector original, pero su sentido opuesto, que recién lo vimos, es lo mismo. Esas son las características que tiene. Acá tenemos otro ejemplo que le han dado a ustedes, que me dice. Sean los vectores A, como sabemos que un vector está negrita, ¿ven? Es una letra más oscura. Menos 1, 3. Y B, con las componentes 2 menos 2. Resolver analítica y gráficamente 2 por A más 3 por B. La operación 2 por A más 3 por B consiste en multiplicar los vectores A y B por los escalares 2 y 3 respectivamente y luego sumamos. Vamos a hacer primero la multiplicación. Hacemos una multiplicación de los vectores. Este por 2 y este por 3. Si hacemos la multiplicación, justamente un número, un escalar, vamos a hacerlo componente a componentes, como le vimos recién. Hacemos primero 2 por menos 1. Vamos a hacer la distributiva. 2 por menos 1, lo colocamos. Y después 2 por 3. Colocamos 2 por 3. Más, como viene acá. Ahora hacemos esta multiplicación, resolvemos. 3 por 2 y lo colocamos. 3 por 2 colocamos. Después, 3 por menos 2 y lo colocamos. 3 por menos 2. Una vez hecho esto, lo resolvemos. 2 por menos 1, menos 2. 2 por 3, 6. Lo colocamos. 3 por 2, 6. Y después hacemos 3 por menos 2. ¿Qué va a ser? Menos 6. Y ahora sumamos, como me dice acá, los resultados de esta multiplicación por un escalar. Se van a sumar, o sea, vamos a sumar componente a componente de los vectores.
Entonces vamos a hacer menos 2 más 6, aquí está, menos 2, acá me dice más 6 y lo colocamos. Y vamos a la otra componente, me está pidiendo que hagamos 6, acá está el símbolo más, menos 6, y lo hacemos 6 más, que venía de acá, menos 6 de acá de este vector. Lo resolvemos, menos 2 más 6, 4. 6 menos 6, 0. Bueno, si lo quieren resolver acá gráficamente, fíjense, sería 4 en X, 4 lugares en X y 0 lugar en Y. Hay 0 lugar en Y. Por lo tanto, este va a ser mi vector resultante, 2A más 3B. Y si no, como vimos recién, vamos a hacer primero la multiplicación de los vectores. Acá multiplicamos al vector A por 2, o sea, previamente habiéndolo colocado el vector A, habiéndolo hecho en sus componentes en X y en Y. Lo mismo hacemos con el vector A. B, lo hacemos con sus componentes en X y en Y. Y después hacemos una multiplicación, entonces se me van a alargar estos vectores, se alargarían, es como ven aquí, uno se alarga 2 veces y el otro 3 veces, y después el método del paralelogramo. Paralelas a los vectores, paralela al vector A, partiendo del final del vector B, y paralela del vector B, partiendo del vector A, con misma dirección y sentido, con el mismo módulo también. Entonces se van a tocar en un punto y van a ver que coinciden en el método gráfico con el analítico. Eso sería todo. Acá está mi vector 2A, mi vector 3B y el vector resultante de la suma de estos dos vectores. Eso sería todo. Hasta el momento ¿están entendiendo, chicos? ¿Están entendiendo? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a seguir avanzando y vamos a ver algo que también van a utilizar bastante en física, que es la distancia entre dos puntos. Bueno, la distancia entre dos puntos. Me dan dos puntos, son puntos, ¿ven? Estos no son vectores, son dos puntos. Acá no está ni en negrita ni tiene flechita arriba. Con las componentes en X y en Y, lo mismo. Otro punto me dan con las componentes en X y en Y. De hecho, están denotados X sub B y sub B. Y me pide que quiere saber la distancia AB. La distancia AB denotado de esta manera. Se denota de esta forma. Entre los puntos A y B. ¿Y cómo lo denoto? Si me dice la distancia AB, sería como hacer la resta B menos A del módulo. Se denota de esta forma, de B menos A. ¿Y cómo se resuelve? De esta forma. Esta es la fórmula para resolverlo. Si se lo piden en el examen, esta es la fórmula de resolverlo. Acá está, no se la vayan a olvidar. Serían las componentes, si después el vector AB va a ser, primero coloco las componentes del vector B menos las componentes del vector A elevadas al cuadrado, más las segundas componentes del vector A menos la segunda componente del vector B elevado al cuadrado, todo esto es la raíz. Y acá hay un ejemplo para que ustedes se puedan orientar. ¿Quién me dice este ejemplo? Acá está. Me dice que me dan los puntos A, dado por 2 y 2, 2 en X, 2 en Y, y el punto B dado por 5 y 4. Componente X, componente Y. Entonces, si era el vector AB, va a ser B menos A. Este es el vector B y los puntos. Me están AB, van a ser los puntos de B, acá está, menos A. Van a poner las componentes, recuerden, componente X del punto B y las componentes X del punto A. Entonces, tenemos componente X del punto B, la coloco, es el 5, menos la componente en X del punto A, la coloco, menos 2, elevado al cuadrado. Vamos con la otra parte, que sería las componentes en Y del punto B y la componente en Y del punto A. Componente Y del punto B, la coloco, que es 4, y la componente 2 del punto A, que, perdón, es 4 menos 2. Lo coloco, elevado al cuadrado. Resolvemos. 5 menos 2, 3. 4 menos 2, 2. Bueno, 3 elevado al cuadrado, 9. 2 elevado al cuadrado, 4. 9 más 4,
13. Raíz de 13, 3,60 aproximadamente. A ver, resuelvan uno y me dicen si les da así. Si es que tienen calculadora, si no, bueno. Búsquenla, pero resuelvan uno y me dicen si les da así. No sé si lo pudieron resolver, chicos. Sí, sí, así, profe. Ah, muy bien. Bueno, recuerden para que sepan también que la distancia entre dos puntos es la longitud del vector, porque son dos puntos, sería el punto final menos el punto claro. Acá está, acá se los dejo gráficamente, se lo puede ver. Sería el punto final menos el punto inicial. Por eso es que se hace de esta manera. Son dos puntos. Eso es lo que les quería dejar en claro. Y acá está gráficamente. Justamente colocamos los puntos con sus componentes. Acá está 5, 4 en B y el punto A con sus componentes 2 y 2. Y ahí estaría la distancia que hemos calculado. Si ustedes esto lo hacen gráficamente, van a notar que si toman, o sea, trazan esta distancia y la miden con la regla, va a ver que les da este valor. Módulo de un vector. Ahora vamos a ver un vector. Se calcula aplicando el teorema de Pitágoras. Sea el vector, como sabemos que un vector tiene una flechita. A, con sus componentes A y B, el módulo del vector es igual, miren, por Pitágoras es igual a al cuadrado, la primera componente al cuadrado, más la segunda componente al cuadrado. Ejemplo, ¿qué me dice? Calcular el módulo del siguiente vector. Me dan un vector, como sabemos que el vector tiene la flechita arriba. 5 y 5. Componentes 5 y 5. Miren qué fácil que es. Esto es fácil. Como dijimos, por Pitágoras. Sigan la fórmula. Es la primera componente al cuadrado más la segunda componente. Entonces, tenemos primer componente y segunda. 5 al cuadrado más 5 al cuadrado. 5 al cuadrado 25. 5 al cuadrado 25. 25 más 25, raíz de 50. Esto, si yo lo quiero resolver de una manera más, esto lo pueden haber resuelto directamente. Ustedes agarran, hacen la raíz de 50 y listo. Si no, directamente podemos utilizar lo que se denomina el factoreo, los casos de factoreo. Factoreamos y van a ver que queda de esta manera. 50 dividido 2, 25. 25 dividido 5, 5. 5 dividido 5, 1. Ahí está. Entonces, esto que está aquí, lo podemos dejar expresado de esta manera. Sería 5 al cuadrado por 2. Y esto, como saben, la raíz es distributiva. Entonces, se aplica una distributiva 5 al cuadrado y una para 2. Entonces, esto, la raíz de 5 al cuadrado, ¿cuánto me daría? 5. Raíz de 2, raíz de 2. Y así queda colocado. Se lo expresa de esta manera. 5 por raíz de 2. Y si lo resuelvo, me da 7,07. Y si esto lo vemos gráficamente, van a ver que ustedes colocan las componentes del vector, que son 5 y 5, 5 en X, 5 en Y, donde se tocan, trazo el vector desde el origen hasta ese punto donde se tocan. Listo, ya está, definí mi vector, coloco la flecha, lo hice. Si ustedes con la regla midieran, van a ver que les da este valor, 7,07, que lo hemos resuelto aplicando Pitágoras. Eso es todo. Ahí estaría el módulo de mi vector. Acá vamos a ver otro tema que se denomina vector unitario. ¿Qué me sirve? O me lo van a pedir, o se lo van a pedir, mejor dicho, a ustedes en el examen. ¿Qué es un vector unitario?
Es un vector que expresado en las unidades correspondientes tiene magnitud 1. O sea, sería como que tiene un módulo 1. Se acostumbra a representar por una letra con acento circunflexo. Acá estaría. U, acento circunflexo. Este es el vector unitario. Ahí se lo he dejado escrito. Se lo determina como el cociente entre el vector, este es el vector, tiene ahí una flechita, y su módulo. Es el cociente entonces entre el vector y su módulo. Y acá está el módulo colocado con estos palitos. Ahí estaría, eso denota módulo. Que lo vimos recién, el módulo de un vector, cómo se calcula. Y este es el vector. Directamente tengo que colocar el vector que tiene componentes nomás. Componentes en X y en Y. Y ahí ya obtenemos mi vector unitario. Vamos a ver un ejemplo, así les queda claro. Ejemplo, dado el siguiente vector, este es el vector A, está expresado con sus componentes. ¿Cómo sé que es un vector? Tiene la flechita. Componente en X3, componentes en Y5. Y me pide que encontremos el vector unitario. Si ustedes ven, recuerden esta fórmula, es el vector con sus componentes sobre el módulo del vector. El mismo vector con su módulo. Lo colocamos. Vamos a determinar primero el módulo, porque las componentes ya las tenemos. Bueno, ¿y cómo era el módulo? El módulo era aplicando Pitágoras. Son las componentes al cuadrado sumadas y después le aplicamos la raíz. Entonces, la componente primera sería 3 elevado al cuadrado, la componente segunda, 5 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado es 9, y 5 elevado al cuadrado 25. Sumo 9 más 25, 34, raíz de 34. Ya está mi módulo. Entonces, me está pidiendo el vector unitario. Si se acuerdan bien, era el mismo vector con sus componentes, que les colocamos acá, 3,5, con el módulo del mismo, que ya lo tuvimos, raíz de 34. Lo dejamos expresado de esta manera. ¿Y qué ocurre? Yo acá puedo aplicar distributiva a cada una de las componentes del vector. Y es lo que hice. Entonces, reparto el módulo sobre mi componente en X y sobre mi componente en Y. Lo hicimos. 3 dividido el módulo del vector y 5 dividido el módulo del vector. Y lo resuelvo. Sería 3 dividido la raíz de 34 y 5 dividido la raíz de 34. Y ahí está expresado mi vector unitario. Esa es mi manera de expresar el vector unitario. Ahora, si esto lo vemos gráficamente, colocamos las componentes del vector, como hicimos, o sea, trazamos un diagrama de ejes cartesianos, colocamos las componentes del vector. ¿Qué componentes tiene? 3 y 5. 3 en X, 5 en Y. Se trazan las paralelas a los ejes cartesianos y desde el origen hasta donde se tocan estas paralelas, ahí trazo mi vector. ¿Qué vector es? A. Ahí está. Y el vector unitario ya tengo acá las componentes dichas. Busco 0,51 y busco 0,85 en Y. Se trazo las paralelas, se corta en un punto desde el origen hasta donde se tocan, ahí queda marcado mi vector unitario U, con acento circunflexo. Ese sería todo para calcularlo. Después, ¿qué pasa? Yo realicé todos estos cálculos, pero ¿cómo puede ser si lo he calculado bien? ¿Cómo sabría? ¿Cómo se hace la comprobación para saber que está bien? Calculamos ahora, si queremos saber que todos estos cálculos que hemos hecho están bien, el módulo del vector unitario. Ahora es el módulo del vector unitario. Bueno, como sabemos, este es mi vector unitario expresado en componentes. Eran las componentes del módulo de cualquier vector. Son cada una de las componentes por Pitágoras elevadas al cuadrado, sumadas, y después aplicándole la raíz. Y lo hacemos. Como vimos en la formulita del vector, del módulo del vector, que la vimos más acá. Ahí está. Aplicamos esa fórmula, porque es un vector nada más que unitario. Las aplicamos cada una de estas componentes al cuadrado y listo, resolvemos con una suma. Miren cómo me queda. 3 dividido raíz de 4, de 34, elevado al cuadrado, y 5 dividido raíz de 34, elevado al cuadrado, lo resolvemos. Claro, la raíz la aplicamos acá, me queda, se va la raíz con el cuadrado, y 5 elevado al cuadrado es 25, 3 elevado, porque hemos hecho distributiva tanto al numerador como al denominador. 3 elevado al cuadrado me queda 9. Y raíz de 34 elevado al cuadrado me queda 34. Resolvemos esto. 9 más 25 me da 34. 34 sobre 34, 1. Me dio 1. ¿Qué quiere decir? Si el módulo del vector unitario me da 1, justamente es un vector unitario. Está todos estos cálculos bien hechos. Eso me ha servido esta comprobación.
Si este módulo del vector unitario les da 1, todo esto que hemos hecho está bien. O mejor dicho, esto sobre todo está bien. Va, en realidad todo está bien. Eso es todo. Ejercicios. A ver, ¿qué me dicen los ejercicios? Ahora vamos a ver los ejercicios. Me está pidiendo, mirá, ¿cuántos vectores? 1, 2, 3, 4 vectores. 4 vectores que me pide calcular analítica y gráficamente A más B, A menos B, bueno, mirá, varios ahí. Nosotros vamos a hacer A más B. A más B. Si hago esta suma, a ver, voy a dejar que lo hagan, que hagan este solo. Y me dicen cuánto les da. Tres y menos 3. A ver. Sí, 3 y menos 3. Muy bien, muy bien. Bueno, ustedes no les puedo pedir que me lo muestren gráficamente porque yo los estoy presentando y estamos viendo. Pero bueno, lo vamos a ver gráficamente entre todos. 3 y menos 3, justamente. Primero, ¿qué vamos a hacer? Dibujar los vectores A y B. Hacemos el vector A, componente 3 en X, 0 en Y. Lo dibujamos. 3 en X, 0 en Y. Ahí está. Vector B, componentes 0 y menos 3. 0 en X, menos 3 en Y. 0 en X, menos 3 lugares, vamos 3 lugares hacia abajo en Y. Ya están dibujados los vectores A y B. Meto el paralelogramo, rectas paralelas a los ejes cartesianos. Las ponemos las rectas paralelas, se van a tocar en un punto, se tocan ahí, lo marcamos ese punto, y desde el origen hasta ese punto trazamos una recta, y ahí estaría marcado mi vector A más B. Eso sería todo. Muy bien, chicos, lo han entendido. Vamos a ir al ejercicio C, les voy a hacer. Ejercicio C. Acá tenemos la multiplicación de escalar por un vector. 2 por A más B. 2. Ponemos las componentes de A por las componentes de A más 3. Vamos a resolver primero esto. Resolvemos. 2 por 3, 6. Esta distributiva. Después, 2 por 0, 0. Ya tenemos el vector 2A. Y después tenemos que hacer 2A con B. Componente a componente. 6 más 0, 6. 0 menos 3, menos 3. Lo vemos. Aquí está. 6 más 0 y 0 menos 3. Resolvemos. 6 más 0, 6. Y 0 menos 3, menos 3. Ya está resuelto analíticamente y gráficamente. Bueno, primero trazamos los vectores A y B, que ya lo hicimos anteriormente. Después, este vector estaba multiplicando 2 veces. ¿Ven cómo se ensancha, cómo se multiplica, cómo se alarga? 2 veces el vector A. Miren, tienen 2 veces el tamaño. Y después trazamos las rectas paralelas. Trazamos las paralelas con línea punteada. Ahí está. Y después desde el origen hasta donde se tocan, ahí está mi vector 2A más B. Eso sería todo. ¿Qué vamos a ver ahora? El vector, o sea, perdón, el ejercicio G. Me dice B más C menos D. Colocamos cada una de las componentes de mi vector. Y acá, como vimos recién, la asociativa, no importaba el orden. Pueden hacer B más C, o pueden, y después menos D, o pueden hacer C menos D, y después más B. Vale. O podemos hacer todo junto. Hacemos todo junto teniendo en cuenta las componentes. Colocamos cada una de las componentes. 0, miren, 2, menos, acá tenemos menos, menos por menos, más. Queda más 4. Sigamos ahora, esta es la primera componente del vector. Vamos con la segunda componente. Menos 3 colocamos. Más 1, menos por más, mejor dicho, menos. Ahí está, menos 3. Hago la suma. 0 más 2 más 4, 6. Menos 3 más 1, menos 3, menos 5. Ahí está. Hicimos la suma, me quedó de esta manera y ya está mi vector resultante. Acá está expresado. Cada uno de los vectores está colocado, cada uno al vector C, B y D. Ya están colocados. Acá vieron que hay un negativo. Recuerden esto, va a tener la misma dirección pero sentido diferente. Entonces el vector D, lo quiero llevar a menos D, es un vector con la misma dirección y módulo pero con sentido opuesto. Ahí estaría. Y después hacemos, por el método del paralelogramo, primero podemos hacer B más C, que justamente me conviene hacer eso, y después lo hacemos con el resultante de esto, lo hacemos con D. Acá está.
B más C. Acá está mi vector resultante. Recuérdense trazar la paralela. Y después hacemos, por el método paralelogramo, las paralelas aquí, teniendo en cuenta el módulo de los vectores. Acá está, trazo las paralelas de estos vectores. Se van a tocar en un punto y desde el origen hasta ese punto está mi vector B más C menos D. Acá está en grande. Primero resolvimos B más C y después hicimos B más C menos el vector D, como nos decía ahí. Trazamos las paralelas y después desde el origen hasta donde se tocan, ahí queda mi vector B más C menos D. Calcular el módulo de los vectores A, B, C, D y E del apartado anterior. Acá está. Bueno, vamos a hacerlo con el vector A. ¿Qué ocurre? Justamente, recuerden que para calcular el vector A, tenía que hacer justamente cada una de las componentes al cuadrado. Y después sumar y después le... Entonces, 3 al cuadrado, 9. Más 0 al cuadrado, 0. 9 más 0, 9. Raíz de 9, 3. Ahí estaría resuelto. Y ahí está el otro. 0 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, 9. Ahí estaría resuelto. A ver, lo voy a dejar que hagan el C. Hagan el C y me dicen cuánto le da. Recuerden que el vector C tiene componentes 2 y 1. ¿Lo pudieron resolver? Chicos, ¿lo han podido resolver? ¿Cuáles serían los valores de C? Como les dije recién, tiene componentes 2 y 1. Quedaría 3 más 2 y 3 más 1. 5 y 4. Recuerden, son componentes que tiene 2 y 1. Estamos viendo el módulo. Componentes tiene 2 y 1. 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Pudieron resolverlo? Raíz cuadrada de 5. Sí, raíz cuadrada de 5. Muy bien. Ahí está. Componente 2 elevado al cuadrado, esa es las componentes del vector, recuerden. Y componente 1 al cuadrado. Justamente, 2 al cuadrado 4, más 1 al cuadrado 1. 4 más 1, 5. Raíz de 5, 2,23. Muy bien. Si hago lo mismo con D, el vector D, vamos a ver, tenía componente menos 4 y 3. Las elevo al cuadrado, cada uno de sus componentes y las sumo. Me van a dar, si las elevo al cuadrado y las sumo, me van a dar 25. Raíz de 25. Raíz de 25, 5. Para el ejercicio E también sería lo mismo. Tiene componente 2 y 1, entonces es igual a este. Me va a quedar 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 5, 2,23. Bien.
Ahora me está diciendo que indique un vector unitario en la dirección de los vectores A, B, C, D y E. Bueno, vamos a indicar un vector unitario en esa dirección. Bueno, vamos a hacer un vector A' para poder realizar este ejercicio, que va a ser una 2 por A. Entonces, lo resolvemos. 2 por A, recuerden que esto se multiplica componente a componente. 2 por 3 igual a 6. Y después 2 por 0, 0. Ahí está, resolvimos mi ejercicio. Mejor dicho, hemos resuelto mi nuevo vector A', porque es un nuevo vector, porque lo que me está indicando acá es indique un vector unitario. Para indicarlo hemos creado un nuevo vector. ¿Y qué ocurre? Si me está pidiendo el vector unitario, tengo que calcular de este nuevo vector que hemos creado su módulo. Entonces, cada una de estas componentes las elevamos al cuadrado. Bueno, la elevamos al cuadrado. ¿Qué ocurre? 6 elevado al cuadrado más 0 elevado al cuadrado, me va a quedar raíz de 36. Raíz de 36, 6. Listo, ya tenemos el módulo. Y el vector unitario, recuerden que era igual a las componentes del vector, en este caso mi nuevo vector A', porque tiene que ser un vector unitario en la dirección de los vectores. Y este va en la dirección, 2 por A es un vector, un nuevo vector que va en la dirección, en la misma dirección y en el mismo sentido incluso. Bueno, ahora este nuevo vector justamente me está pidiendo que sea un vector unitario, quiere calcularlo. Entonces eran las componentes, cada uno del vector, cada una de las componentes las colocamos, dividido el módulo del vector de este nuevo vector. Y acá lo tenemos en módulo. Entonces colocamos las componentes del vector, dividido cada uno de los módulos, en cada componente su módulo, y me queda 6 dividido 6, 1. 0 dividido 6, 0. Listo. Ya estaría encontrado mi vector unitario de este nuevo vector. Y acuérdense de hacer la comprobación. Hacemos que el módulo de este vector unitario me tiene que dar 1. Entonces coloco las componentes, las elevo al cuadrado, resuelvo y me da 1. Justamente todo lo que hice está bien. Eso es para el nuevo vector A'. Mismo haríamos con un vector, el vector B que teníamos. Va a ser un vector B', en el cual es 2 por B, este nuevo vector, lo hacemos acá. Hacemos 2 por B, multiplicamos a cada una de las componentes y me va a quedar este nuevo vector B', va a ser 0 menos 6. Estas componentes, para poder calcular su módulo del vector B', las elevo al cuadrado, las sumo y me da raíz de 36 igual a 6. Ahora, teniendo el módulo, ya puedo calcular el vector unitario, que eran las mismas componentes de este vector B', aquí estaría, dividido el módulo. Y el módulo hace distributiva. Hacemos la distributiva con respecto a las componentes. Aquí está, 0 dividido 6, menos 6 dividido 6. Resolvemos esta distributiva, 0 dividido 6, 0, menos 6 dividido 6, menos 1. Listo, resuelto. ¿Y cómo sé que todo esto está bien? Bueno, aplicamos el módulo al vector unitario de este vector. El módulo de este vector unitario, perdón, acá. Y me tiene que dar 1. Si me da 1, está bien. Aplicamos, cada una de las componentes elevado al cuadrado, se suman, y aplicamos la raíz y me da 1. Todo lo que hice está bien. Para el vector C', hacemos un nuevo vector C', que está en la misma dirección y sentido. 2 por C. Multiplicamos las componentes de este vector C, distributiva, me va a quedar el vector C', que es igual a 4 y 2 con sus componentes. Hacemos el módulo de este vector C', lo calculamos, o sea, acá elevamos cada una de las componentes al cuadrado y las sumamos, que me va a quedar raíz de 20, ya está, ya calculé el módulo de mi vector C'. Ahora quiero saber el vector unitario de este vector C'. Entonces, coloco el vector C' dividido su módulo. Entonces colocamos las componentes de este vector C', aplicamos distributiva a cada componente y ya estaría expresado mi vector unitario. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo sé si está bien este vector unitario? Entonces le aplico también el módulo a este vector. Aplicando el módulo a este vector mu, me da 1, la unidad. Yo lo resuelvo y si me da la unidad está correcto todo lo que hice. Eso es para C. Para el vector D hacemos lo mismo. Un D', está multiplicando 3 por D, en este caso hice 3 por D. Este es el nuevo vector D', con menos 12 y 9. Sacamos el módulo, o sea, cada una de estas componentes las elevo al cuadrado y las sumo, me da el nuevo vector D', el módulo.
Y ahora vamos a sacar el vector unitario de este vector D'. Acá está, va a ser D' sobre el módulo del vector. Colocamos las componentes del vector D' dividido como distributiva el módulo del vector D'. Muy bien, ya está, ya obtuvimos mi vector unitario. ¿Y cómo sé si está bien? Bueno, le sacamos el módulo a este vector unitario mu. Sacamos el módulo, me da 1, está bien. Ahora con el E, vamos a crear un nuevo vector E', que es igual a un 3 por E, misma dirección y módulo, perdón, misma dirección y sentido. Lo multiplicamos a cada una de las componentes, hacemos otra vez por Pitágoras, resolvemos, sacamos el módulo del vector E', lo sacamos, y ¿qué me va a quedar? Raíz de 45. Bien, ya teniendo el módulo, puedo aplicar el vector unitario de este vector E'. Vamos a sacar el vector unitario, mu, de este vector E'. Entonces, colocamos las componentes del vector E' dividido por distributiva a cada uno, o sea, le dividimos por el módulo, cada uno de sus componentes. Lo dividimos. Y ya está, ya estaría hecho. Pero ¿cómo sé si está bien? Bueno, sacamos el módulo del vector unitario y me tiene que dar la unidad. Sacamos el módulo, reemplazamos las componentes, resolvemos los cuadrados, hacemos las sumas y divisiones pertinentes y me da la unidad. Por lo tanto, todo lo que hice está bien. Eso sería todo. Ejercicio 4. ¿Qué me está pidiendo? Calcular el valor K sabiendo que el módulo del vector es igual con componentes K y 3 igual a 5. Bueno, ¿qué hago? Sacamos el módulo. La componente justamente ahora no es un número, es un K cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Qué haríamos después? Vamos a despejar, porque nosotros necesitamos saber qué es lo que es K, qué valor tiene. Entonces vamos a despejar K. Esta raíz que está acá, de este lado, pasa hacia el otro lado como exponente. Entonces ponemos 5 al cuadrado y me queda así. Después, ¿qué haríamos? Vamos a ver qué se hace. ¿Qué hacemos? Esto que está sumando este término pasa hacia el otro lado restando. Listo. Pasamos restando 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y esta acá, que está al cuadrado, yo la tengo que dejar solita. Por lo tanto, este cuadrado, que acá está como exponente, pasa hacia el otro lado como raíz. Pasa como raíz, mejor dicho, en este caso, nos hemos adelantado y hemos resuelto esta parte. La resolvemos, me va a quedar 25 menos 9. 25 menos 9 me da 16. Ahora sí, esto que está acá elevado al cuadrado lo puedo pasar hacia el otro lado como raíz. Entonces me va a caer raíz de 16, que la raíz de 16 es 4. Ese sería resuelto mi ejercicio. Ahí está, K es igual a 4. Ya lo resolvimos. Y ahora estaríamos pasando, y vamos a repasar lo que es Pitágoras. Pitágoras, acá está. Recuérdense que me dan triángulo rectángulo. Acá está rectángulo, por esto. Y me piden, o sea, justamente el teorema de Pitágoras me está diciendo que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Acá está, cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Pero de aquí se desprenden algunas relaciones. ¿Qué relaciones se me desprenden? Recuerden, esta es la hipotenusa, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto de este ángulo alfa. Y bueno, ¿qué relación hay? Que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, eso sería el seno. El coseno, ¿qué sería? El cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Todas estas relaciones me van a servir para el ejercicio que vamos a hacer ahora en más, porque viene. Recuérdense, esto le va a ayudar mucho, como recién hemos visto Pitágoras también, así que esto le va a servir. Bueno. Justamente, habiendo conocido esto, nos va a servir para conocer las componentes de un vector. Se llama componente de un vector a la proyección de los vectores a lo largo de los ejes coordenados. Un vector puede describirse completamente por sus componentes en X y componentes en Y, lo que permite realizar la suma de vectores de forma más exacta que el método gráfico. Por ejemplo, si se considera un vector A, como sabemos que el vector tiene la flechita, que está en el plano XY. Acá está el vector A, está en el plano XY. Y forma un ángulo θ. Esta es la letra griega, θ. Con el eje X positivo. Acá está. Este vector se puede expresar a través de sus proyecciones A sub X y A sub Y, llamadas componentes del vector. Acá es como que yo pongo, por ejemplo, para las proyecciones, pongo acá una linterna
Esto, hagan de cuenta que es un palo, o una viga, algo que está inclinado, un ángulo tita. Yo ilumino con mi linterna acá, la sombra o proyección de esa sombra me va a formar, si con el eje X, la proyección en el eje X justamente. Si yo pusiera acá mi linterna y la hago iluminar, su sombra se va a proyectar en el piso o en la pared y va a proyectarse sobre el eje Y. Y esa va a ser la proyección de este vector en el eje Y. Es así para que se vayan ubicando. La componente A sub X representa la proyección del vector A lo largo del eje X, aquí está, y la componente A sub Y representa la proyección de A, del vector A lo largo del eje Y. Acá está. Estas componentes pueden ser positivas o negativas. Exacto. Si estamos acá, primer cuadrante serán positivas. Si estamos en el tercer cuadrante, que sería acá, serán negativas. Según ustedes conocen, los ejes cartesianos tienen la parte positiva aquí, parte positiva acá, parte negativa hacia este lado y parte negativa hacia este otro lado. Bien. Componentes de un vector. Al mover a la derecha la componente A sub Y, para que se sume a sub X, se forma un triángulo rectángulo. Acá está. Miren. Según la definición de seno y coseno, tenemos, como vimos recién, las definiciones de seno y coseno. Acá está el triángulo, es lo mismo. En vez de trabajar con cateto, opuesto y adyacente y hipotenusa, trabajamos con el módulo del vector A y las proyecciones A sub Y, y A sub X. Acá está. Es lo mismo que vimos al comienzo cuando estuvimos hablando del teorema de Pitágoras, pero nada más que ahora estamos trabajando con las proyecciones. Entonces, el seno de tita ahora va a ser la proyección de A sub X sobre la hipotenusa o el vector A, el módulo del vector A. El seno de tita va a ser igual a A sub Y, la proyección del vector en el eje Y, con respecto acá al módulo del vector A, que sería la hipotenusa. Es lo mismo, es la equivalencia de lo que vimos de Pitágoras acá. Para ver las componentes del vector es lo mismo. Por lo tanto, las componentes de A van a ser que A sub X, claro, yo acá despejo. ¿Cómo sé cuál es la proyección del vector acá A sub X? Bueno, esto que está dividiendo acá pasa hacia el otro lado, multiplicando. Entonces va a quedar A solita, A sub X. A sub X va a ser igual al módulo de A por el coseno de tita. Lo mismo, para saber la componente en Y, yo lo despejo de acá. Entonces, ¿qué ocurre? Yo quiero despejar A sub Y. ¿Qué ocurre? Esto que está acá dividiendo, que es A, pasa hacia el otro lado multiplicando. Entonces me queda A por el seno de tita. Ya está. Ya conozco mis proyecciones en X y en Y. A es el módulo, y que es este, y tita es el ángulo este. Entonces, ¿qué me dice? Que la magnitud o módulo del vector resultante se determina utilizando el teorema de Pitágoras y la dirección se encuentra usando la definición de tangente. La tangente, como vimos ahí recién, en el teorema de Pitágoras era igual a las proyecciones, o sea, la proyección en Y sobre la proyección en X. O el cateto opuesto sobre la adyacente. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces tita va a ser igual, justamente si esta era la tangente, pasa hacia otro lado, pasa como arco tangente. Va a ser la proyección según Y sobre la proyección según X. Con esto puedo saber la dirección, que es lo que me estaba pidiendo acá, o el ángulo. Esto me va a permitir saberlo. Todo esto lo vamos a utilizar. Bueno, todo esto nos sirve si lo vemos matemáticamente. Y damos un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué me dicen? El proceso de encontrar las componentes se conoce como descomposición del vector en sus componentes. Ejemplo, sea un vector f tiene acá una flechita, las componentes horizontal y vertical del vector f son las siguientes. Ya me está dando las componentes. F sub x, aquí estaría f sub x en la proyección, o sea, en el eje x, justamente coincide con el eje x, va a ser igual a f por el coseno de tita, como vimos recién. Y acá lo sacamos. Ahí está. En X, ¿ven? A coseno de tita. Acá va a ser F coseno de tita. Y en Y va a ser F seno de tita. Acá está. F seno de tita. Ya está. Y me da los valores. F sub X va a ser igual a 3 newton. Este es newton, una unidad de fuerza. Y F sub Y va a ser igual a 5 newton. Entonces, ¿qué me pide? Que calculemos el módulo del vector F. Acá está el vector F. Y como vimos, en los módulos de un vector se calculan con sus componentes elevado al cuadrado. Acá está la componente en X, o proyección en X, que sería lo mismo.
la proyección en Y, y justamente son las componentes del vector, estas dos. Esta es la componente en X, componente en Y. Y como vimos recién, el módulo de un vector se calculaba justamente sus componentes elevadas al cuadrado sumada con la raíz. Lo calculamos, 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, y me da, lo resolvemos, 5,83 newton. Justamente, las magnitudes son newton, las unidades son newton. Entonces, estoy sumando newton con newton, resultado final, newton. Y la dirección, como vimos recién, acá estaba, viene dado por el arco tangente de A sub I sobre A sub X, la proyección en Y sobre la proyección en X. Colocamos la proyección en Y, 5, con su proyección en X, 3. Lo colocamos, acá me va a dar una unidad adimensional, miren, porque newton con newton se me van. Entonces me da un número adimensional, que va a ser, en este caso, los grados. Si yo resuelvo esto, si lo hiciera en la calculadora con la función inversa, o la segunda función, que sería el arco tangente, me va a dar 59 grados. Acá está. Ya averigüé mi ángulo θ. Bueno, una vez resuelto esto, ya sabríamos manejar las componentes. Pero ¿qué ocurre ahora? Que ustedes en física le van a hacer trabajar con lo que se denominan planos inclinados. Miren recién, ahora quiero que comparen esto. Recién teníamos un vector, miren que está. Este vector está trabajando en el primer plano, en el primer cuadrante, mejor dicho. Acá están las componentes en X, componente en Y. Y miren la dirección y sentido que tiene el vector. Miren cómo está colocado. Miren el ángulo θ. Miren, observen todo esto. Miren cómo está ortogonal el sistema. Acá está. No ha sido girado estos ejes cartesianos. No lo hemos girado. Pero en el plano inclinado sí. En el plano inclinado miren, ya hay un plano inclinado. O sea, mi sistema de referencia ahora no va a estar como estaba aquí. No va a ser así. Va a estar inclinado θ grados. Se va a inclinar. Y miren cómo va a estar acá el vector. En este caso va a ser un vector P. Observen la posición. Miren cómo está. Ahí está. Este es mi vector P. En este caso, en el otro caso era el vector F. Este es P. Miren cómo estaba acá. Estaba en el primer cuadrante y miren la posición. Ahora, y miren también los ejes cartesianos. No tienen ninguna inclinación los ejes cartesianos. Ahora sí van a tenerla. Porque esto se denomina plano inclinado. Acá, ¿qué me dice el ejemplo? Para que se ubiquen mejor. Encontrar analíticamente y gráficamente las componentes perpendicular y paralela al plano inclinado, este es el plano inclinado, de la fuerza P igual 20 newton y θ igual 30 grados. Este es mi plano inclinado. Entonces, la fuerza o peso va a tener 20 newton. Miren la posición ahora de la fuerza del vector, porque el vector está en negrita. Va a tener 20 newton, este es el módulo, 20 newton. Acá está marcada mi dirección y sentido del vector, y acá me da sobre este plano inclinado la inclinación que va a tener este plano, que va a ser de 30 grados. Bien, comparen con este, miren la posición del vector. Observen eso. Ahora miren cómo pasó. Acá pasó el vector ahora. Y ahora el plano va a ser inclinado. Acá está. Miren, ahora ya no es como estaba acá, que era así una cruz. Ahora esa cruz va a estar inclinada. ¿Y cuánto? Los θ grados, esto que me está diciendo acá. 30 grados, se va a inclinar. ¿Y en qué posición va a estar el vector? Ahora no va a estar en el primer cuadrante, va a estar en el tercer cuadrante. Y las proyecciones no son como veíamos acá. Acá, ¿cómo eran las proyecciones? Esta era la proyección en Y. Se correspondía con F coseno de θ. Y esta otra se correspondía con F seno de θ, la proyección en Y. Esta era en X y esta en Y. Ahora, el vector está en esta posición, tercer cuadrante. Este sigue siendo el eje Y y este el eje X. Ahora, si yo hiciera ese mismo triangulito que ustedes vimos recién, este triangulito que vimos acá, las proyecciones, si lo lleváramos acá al tercer cuadrante, que es lo que se trabaja, ahora la proyección, miren, sigan los ejes cartesianos. La proyección en Y, porque está en el eje Y, va a ser P coseno de θ. Sigan el eje Y y sigan el triángulo, como veíamos antes. Esta parte acostada era la proyección en X, ¿por qué? Porque estaba en el eje X. Ahora esa proyección, miren el triángulo que formamos acá y el que formamos aquí.
Ahora esa proyección, miren, sigan la línea punteada, está sobre el eje Y, por lo tanto, esta va a ser la proyección del eje Y. Y acuérdense que esta parte acostada era P coseno de tita. Esa es la proyección en Y. Y ahora la proyección en X, observen acá está el eje cartesiano en X. Está inclinado, obviamente, tita grado. Y ahora, si ustedes siguen, va a ser P seno de tita. Antes era, o sea, está todo cambiado ahora. Acá está. Esto es X. Miren cómo era antes X. X era con el coseno, ahora es con el seno, ahora porque está acá. Sigan el ángulo también. Miren el ángulo. Oriéntense por los ejes. O sea, coloquen P, proyección, según qué eje, eje Y. Y si analizamos el triángulo, este triángulo rectángulo por Pitágoras, les va a quedar P coseno de tita. Y esta proyección le va a quedar P seno de tita. Ahí está. Ahora la proyección en X es P seno de tita. Aquí está. Eje cartesiano X. Y si yo lo resuelvo, me va a quedar el módulo del vector, que es 20 newton, por el seno de qué grado. Esto que son 30 grados, me va a dar 10 newton. Ya lo resuelvo. Si ustedes resuelven el seno de 30, le va a dar 0,5. 0,5 por 20 newton, sigue manteniéndose en unidad, le va a dar 10 newton. Esa es la proyección en X, que recién acabamos de ver. Acá está. Sigo mi X ortogonal, trazo las paralelas, trazo las paralelas, los ejes cartesianos, y como habíamos visto por Pitágoras, no se olviden de seguirlo, nada más que estamos en tercer cuadrante, y ahora mi fuerza está de esta forma, está vertical, me queda así de esta forma. Y en la proyección en Y, sigamos la proyección en Y, acá está el eje Y, eje cartesiano, proyección en Y, va a ser por el coseno de tita. Estas son las componentes, y acá está mi proyección en Y, que va a ser 20 newton por el coseno de 30. Si ustedes resuelven un coseno de 30, le va a dar un valor, 0,6, 0,7, no tengo cómo calcularlo, pero le va a dar un valor. Si ustedes lo multiplican con los 20 newton, le va a dar 17,32 newton. Bien. Y bueno, ya encontré mis componentes en X y mis componentes en Y. Ya las encontré. Estas son las componentes. ¿Por qué pongo negativo? Porque estoy en el tercer cuadrante. En tercer cuadrante, si ustedes siguen los ejes cartesianos, eran valores negativos, si ustedes se acuerdan en matemática en la secundaria. Bueno, por eso negativo. Por eso que le pongo negativo. Porque están en la parte, en el tercer cuadrante, y le correspondían valores negativos de X y de Y. Se encuentran en el tercer cuadrante, los que les decía. Ahí está. Por eso yo en el valor negativo. Ustedes van a preguntar, ¿por qué negativo? Si yo calculé y me dio positivo. Claro, sí. Pero recuerden que esto es un vector, tiene magnitud, dirección y sentido. Y estamos en tercer cuadrante y los valores de Y y de X en tercer cuadrante son negativos. Por lo tanto, lo he expresado así. Bien, chicos. ¿Han entendido este ejercicio? ¿Están ahí? Sí, más o menos, profe, pero sí. Sí, ustedes, claro, por eso insistí mucho, dense cuenta cuando vayan, o sea, esto a lo mejor ahora ya no les queda el todo claro, pero cuando lo miren en la casa, estén solos, analicen esto, comparen con este otro que está acá, tengan en cuenta esto, miren acá la posición del ángulo tita, la posición del vector que está en el primer cuadrante, obviamente van a ser valores positivos, porque están en el primer cuadrante, eso por empezar. Miren los valores en las proyecciones y en qué eje están. Acá están en el eje X y le correspondía, si estaban en el eje X, según por Pitágoras, analizando el triángulo que vimos primero, era por el coseno de tita, era el módulo por el coseno de tita. Y si estaba en el eje Y, era el módulo del vector por el seno de tita. Y eso recuérdenlo, primer cuadrante, sin plano inclinado. Segundo cuadrante, después con el plano inclinado, miren la posición que ahora va a tener el vector. Ahora ya no va a estar como estaba este otro que estaba así con esa inclinación. Ahora está vertical, porque en este caso es un peso. Es un objeto que tiene un peso, está sobre un plano inclinado, que ahora hay una inclinación del plano, por lo tanto hay una inclinación de mi sistema de referencia y una inclinación de mi eje cartesiano.
que viene dado por este ángulo θ acá, que lo mismo sería aquí. Y miren, ahora si yo trazara las proyecciones, miren, y analicen el triángulo que vimos, como vimos anteriormente. Si ustedes analizan ese triángulo, van a ver, tengan en cuenta en qué proyección, en qué eje se proyecta, y recuerden por Pitágoras, miren bien Pitágoras cuando lo vean, después solo en casa, y les va a dar eso. Lo resuelven, sí, obviamente le va a dar valores positivos, pero después tengan en cuenta que están en el tercer cuadrante, y en el tercer cuadrante los valores de X y de Y eran negativos, por eso pongo ese negativo acá. Y si tienen que colocar las componentes del vector, ya las han calculado acá, que son las proyecciones, las componentes del vector, es lo mismo, le van a dar negativas. Eso sería esa parte. Ahora les voy a dar un ejemplito más que todos tienen en la hoja, que me dice: descomponer analítica y gráficamente, según la dirección de los ejes de coordenadas, las fuerzas F1 y F2 del esquema de la figura, de la página 25. Me las dan con un grado, acá 30 y 45 grados, tengo los vectores, ya tengo esos datos, y me está pidiendo nada más, quiere la componente. Bueno, vamos a ver acá, F1, según X. Esto es como vimos al principio, va a ser la proyección en X, directo va a ser por el coseno de 30. Ahí está, coseno de 30, ahí está. Y según Y, para esta fuerza F1 va a ser el seno de 30. Acá están los grados, hago la proyección, va a estar en el eje Y, por eso proyección de 1 sub Y, porque está en el eje Y, y va a ser por el seno de 30. Ahora vamos a esta otra que está acá de este lado. Vamos a esta que está acá. Está a 45 grados, es la fuerza 2. Según X, vamos a X. Acá estaría X. ¿En qué lado está? Segundo cuadrante, por lo tanto la X negativa. Negativo 2 por el coseno de 45. Coseno de 45. Seguimos igual. Y acá el θ, miren también la posición de los vectores, ¿no? F sub 2i va a ser por el seno de 45 grados. Ahí está, hago la proyección. Eje positivo de la Y. Listo. Ya está. Eso es lo que me pidieron. Los puedo graficar, le coloco las proyecciones, coloco los grados, acá están las proyecciones según X, según Y, porque es analítica y gráficamente me lo pedía. Ahí está, proyecciones en X, acá está, y proyecciones en Y de los vectores. Listo, eso es todo. Y acá hay un último ejercicio, otra vez el plano inclinado. Recuerden ahora ya no es como este caso que estaba así, que nosotros vimos por Pitágoras. El triángulo rectángulo sigue siendo el mismo, este. Pero ahora seguimos con el plano inclinado. Acá tenemos un peso. De hecho me dice, encontrar analítica y gráficamente las componentes normal y paralela al plano inclinado de la fuerza P del esquema de la figura. Fuerza P, 35 newton, y con esta inclinación. Plano inclinado, 30 grados. Dibujamos los ejes cartesianos. Ya saben que este va a corresponder a la X, este es a la Y. Acá tenemos la fuerza peso de 35 newton. Y las componentes, este es el eje Y, proyección según Y. Este es el eje X, proyección según X. Acá va a estar mi θ, o estos 30 grados, aquí va a estar. Este es el triángulo rectángulo que yo voy a trabajar de Pitágoras. Después búsquenlo, mírenlo, lo que vimos primero de Pitágoras. Y analícenlo y se van a dar cuenta las proyecciones. Entonces, para la proyección según X va a ser P seno. Acá está X, ahora está acá X, porque miren la posición de este plano y que está inclinado, ahora está acá, es muy parecido. P seno de θ va a ser, y para Y va a ser, entonces si este es el seno, este va a ser el coseno. Bueno, lo resolvemos. P por el seno de 30 grados, colocamos el valor que son 35 newton, hacemos el seno de 30 grados y me da 17,5 newton. Ya está la proyección de X, que está acá ahora, porque este es el eje X, y esta es la proyección. Y si ustedes miran el triángulo rectángulo que se forma aquí, con este ángulo, siempre vean el ángulo que está acá, analícenlo con lo que vieron en la primera parte, o sea, la primera filmina, filmina, y van a ver acá que este es coseno y este otro es el seno. Van a verlo, compárenlo y se van a dar cuenta. Y después, para la proyección según Y, ahora Y está acá, y está acá, entonces va a ser por el coseno. Si este va para el seno, este va a ser por el coseno. Entonces va a ser P por el coseno de 30, el módulo por el ángulo de este vector que está formado con respecto a este eje. ¿Cuánto me da? Ahí está. 35 newton por 30 grados, coseno de 30 grados, me da 30,31 newton. Ya está.
ya encontré mis componentes del vector, que son las proyecciones, es lo mismo, en X y en Y. Lo dejo expresado. Ahí está. Ahí queda proyectado. Faltaría colocarle negativo porque está en el tercer cuadrante. Hay que colocarle un negativo acá adelante. A cada una de las componentes. ¿Alguna duda, chicos? No, profe, ya la entendí. Bien. Miren, puede que les cueste esto un poquito el plano inclinado, pero tengan en cuenta todos los que yo les dije. No se vayan a olvidar. En el plano inclinado ya no está más acá mi fuerza. Ahora es vertical. Y yo al eje cartesiano lo inclino 30 grados, 60 grados, unos X grados partiendo de mi fuerza vertical hacia la derecha. Lo inclino tantos grados. Y sigan siempre este triángulo rectángulo con Pitágoras. Comparen este triángulo rectángulo con el que teníamos antes, que estaba aquí. Que estaba acá, mejor dicho, así. Compárenlo. Tengan en cuenta los cuadrantes. Antes estábamos en el primer cuadrante, cuando mi eje cartesiano no estaba inclinado. Estábamos trabajando en el primer cuadrante. Ahora estamos en el tercero. Y analicen también los ejes cartesianos, que ahora este va a ser X y este va a ser Y. Vean las proyecciones. Si yo pongo una linternita acá, ilumino una columna o algo que esté inclinado, o en un peso, y se me pega acá, tengo una pared o algo, vamos a ver que la proyección o la sombra, esto va a pegar acá, que va a ser el eje Y. Por lo tanto, eso va a ser la proyección según Y. Y si yo iluminara con una linterna acá, vamos a ver, y proyecta sobre una pared o un piso que está acá, vamos a ver que esta va a ser la proyección, siendo este el eje X, siendo X, la proyección según X. Y después, teniendo en cuenta el triángulo rectángulo de Pitágoras que vimos al principio, con el ángulo aquí, van a ver que es lo mismo, síganlo, lo mismo el triángulo rectángulo, nada más que estamos en tercer cuadrante y mi vector está así y tenemos inclinado los planos, el eje cartesiano. Eso sería todo, chicos. Si no quedan más dudas, lo estaré viendo en la próxima clase. ¿Alguna duda más? No, Bueno. profe, no. Bueno, muchas gracias por su atención, chicos. Recuerden que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. No se olviden eso. Esto no es difícil. Créanme que no. Puede que les cueste el plano inclinado un poquito, pero compárenlo con lo que vieron al principio del diagrama de Pitágoras. Bueno, chicos, los dejo. Espero que tengan un lindo día. Nos vemos en la siguiente clase.